cuando Sandra y yo llevábamos 7 años juntos. Apareció un amigo cercano en su vida. Hablaban de todo y tenían una gran complicidad. Todas las noches, Sandra hacía 2 postres a mano, uno para mí y otro para llevarle a él, pero nunca hubo nada inapropiado. Hasta que un día, ese hombre le preguntó, si me hubieras conocido primero a mí, ¿te habrías casado conmigo? Sandra no respondió, pero rompió el jarrón que le había regalado. Sandra ha estado distraída todo el día de hoy. Quiso decir algo varias veces, pero se contuvo. Al final, hablé yo primero. ¿Ha pasado algo? Sandra frunció ligeramente el ceño y dijo con cautela, el esposo de Lily está de viaje de negocios. Y ella está sola en casa y tiene miedo. Quiere que la acompañe, pero tu brazo está gravemente herido. Y me preocupa dejarte solo. Debería pedirle que busque a otra amiga. Hablaba sinceramente, con un tono mitad preocupado y mitad cariñoso. Mientras hablaba, yo la miraba. Sus ojos eran claros y puros, encontrando mi mirada directamente sin esquivar. Después de un momento de silencio, preguntó suavemente, ¿qué pasa? Negué con la cabeza y dije, nada. Puedes irte. ¿Qué harás tú solo? Le pediré a mi mamá que venga a cuidarme. Tuve un pequeño accidente de coche recientemente y me rompí el brazo. Sandra estaba aterrorizada. Lloraba fuera de la sala de operaciones mientras me operaban, ya fuera en el hospital o en casa. Me cuidaba meticulosamente, queriendo estar a mi lado las 24 horas del día. Por la noche, cuando mi brazo dolía demasiado para dormir, ella se quedaba despierta, llorando junto a la cama, a veces frotando suavemente mi otra mano con su mejilla, a veces limpiando el sudor de mi frente con una toalla. Vi todo esto y me preocupaba que se cansara demasiado y se enfermara. Así que le dije que descansara temprano. Me dijo, ¿cómo puedo dormir cuando estás así? ¿Y si pasa algo y no me doy cuenta de inmediato? Tendría pesadillas. Tu mano es para diseñar casas. Si pasa algo, me arrepentiría por el resto de mi vida. Luego hizo un puchero y preguntó, ¿no quieres que me quede contigo? Durante el día, incluso si tenía que salir por trabajo, esperaba a que mi mamá viniera, recordándole una y otra vez que me cuidara bien, repasando todos los detalles una y otra vez. Esto hacía que mi mamá se riera y llorara. Es mi propio hijo, ¿cómo podría descuidarlo? Pero hoy, solo dudó 2 segundos antes de asentir. Cuídate, volveré lo antes posible. Llámame primero si pasa algo. No me hagas preocupar. Se fue con prisa. Solo se llevó una muda de ropa y se fue rápidamente. Me quedé sentado sin moverme. Incluso sonreí y le hice un gesto con la mano cuando miró hacia atrás. Cuando la puerta se cerró, aún no me moví, pero mi espalda rígida se relajó. Sandra estaba actuando de manera extraña, de principio a fin. Estaba actuando de manera extraña, pero no dije ni una palabra de más ni hice una pregunta de más, porque sabía a dónde iba y a quién iba a ver. Al principio, no sabía el nombre del hombre, solo sabía que su apellido era Ito. Sandro lo llamaba gerente Ito. La primera vez que lo vi fue hace un año. Estaba esperando a Sandra en una cafetería recién abierta debajo de su compañía. No le avisé con anticipación, planeando llamarla al mediodía, pero de repente, ella entró. El recepcionista, que estaba perezosamente inclinado, se enderezó. Sandra le dio una brillante sonrisa. Él asintió con una sonrisa. Fue una comprensión silenciosa. Siempre he pensado que la comprensión entre un hombre y una mujer es algo muy aterrador. Hace que ambas partes piensen que están destinados el uno para el otro, pero en ese momento, la sensación extraña solo pasó por mi mente, y no pensé mucho en ello. Más tarde, Sandra me vio y se sorprendió mucho. Me preguntó por qué estaba allí. Dije, esperando para almorzar contigo. ¿Por qué no me llamaste? Dije, no quería interrumpir tu trabajo. ¿Por qué bajaste? Ella hizo un puchero y dijo, cosas del trabajo, un poco molestas. Así que bajé a dar un paseo y tomar una taza de café para refrescarme. Por cierto, las galletas aquí son deliciosas. Deberías probarlas. Levantó la mano y dijo, gerente, Ito, otra ración de galletas. Ante la mirada desconcertada de él, ella sonrió y presentó, mi esposo. Ese día, ambos estaban muy tranquilos. Sandra lo presentó con calma. Makoto me saludó con calma e incluso nos eximió de la cuenta. Sandra dijo que el café aquí era auténtico. Y después de probarlo una vez y encontrarlo bueno, su compañía decidió pedir el té de la tarde de aquí. Con el tiempo, se familiarizaron. En ese momento, pensé que solo eran un simple tendero y cliente. No sabía que esas deliciosas galletas no se vendían en su tienda. Tampoco sabía que Makoto le enviaría un mensaje a Sandra, preguntándole, si me hubieras conocido primero, ¿te habrías casado conmigo? Sandra me envió un mensaje a las 10 de la noche.
Dijo que acababa de comer hot pot con Lily y que estaba a punto de descansar. Dijo que estaba muy cansada y que no haría una videollamada conmigo esta noche. Me pidió que me cuidara y que la llamara si pasaba algo. Le respondí, diciéndole que no se preocupara, que estaba bien. Le pregunté a la camarera de la cafetería, ¿dónde está el gerente? ¿Ito? ¿Por qué no está aquí? La joven, sin pensar mucho, sonrió y dijo, salió. Se fue en cuanto bajó. Hoy es el cumpleaños de nuestro jefe. Debe estar en una cita con su novia, llevando un gran ramo de rosas. ¡Qué romántico! Asentí, tomé un café para llevar y me fui. Esta ciudad es enorme. Encontrar a dos personas es difícil, pero Sandra me compró un reloj inteligente. Lo había metido en su bolso antes de que saliera. Ella me lo compró el año pasado, cuando otros estaban atando pequeñas bandas de goma en las manos de sus seres queridos. Ella me dio un reloj inteligente. De esta manera, siempre puedo saber dónde estás. Quiero vigilarte. ¿Me dejarás? Lo dijo con coquetería, pero sabía que le importaba más la monitorización de la salud que el seguimiento de la ubicación. Me había desmayado por exceso de trabajo una vez, y ella se asustó mucho. Quería monitorear mi condición en tiempo real. Por supuesto, acepté gustosamente su preocupación. Ese reloj inteligente era caro, monitorizando mi frecuencia cardíaca y pulso con precisión. Y también tenía un seguimiento de ubicación muy preciso, justo como ahora. Había estado en el 12º piso de este hotel durante 3 horas. No me apresuré a ir de inmediato. Mi brazo dolía un poco, así que tomé un analgésico y una melatonina, acostado en la cama blanda, escuchando ruido blanco para dormir. Pero aún así, no pude dormir. Al igual que esa noche de hace más de un mes. Esa fue la primera vez que revisé el teléfono de Sandra, porque parecía muy perturbada. Se cortó la mano mientras me pelaba una manzana. Derramó un vaso de agua mientras lo vertía. En un instante, sus emociones parecieron colapsar, barriendo histéricamente todo de la mesa, incluido el jarrón que había personalizado para ella para nuestro aniversario de bodas. Mirando el desastre, estaba en silencio. Sandra finalmente se calmó, mirando los pedazos del jarrón. Mostró una expresión de arrepentimiento. Se giró para mirarme, pareciendo querer decir algo, pero al final, no dijo una palabra y comenzó a limpiar en silencio. Más tarde, me desperté en medio de la noche y ella no estaba. La luz tenue del salón estaba encendida. Sandra había bebido varias copas de vino tinto, su cuerpo desplomado en el sofá, su largo cabello colgando suelto sobre el borde, su rostro lleno de lágrimas, incluso empapando el cojín sobre el que estaba acostada. En ese momento, mi corazón latía lentamente y con pesadez. Con un corazón moribundo, desbloqueé su teléfono. La ventana de chat aún estaba abierta. Esa persona con solo la anotación Ito había enviado un mensaje por la tarde. Si me hubieras conocido primero, ¿te habrías casado conmigo? Sandra no respondió. No respondió ni una palabra. Pero esa noche, mi corazón murió en su teléfono. Llegué al hotel a las 6 de la mañana con mi identificación. Coloqué todas mis pertenencias en la recepción. Sandra es mi esposa. Y quiero saber qué habitación reservó. Si se niegan, llamaré a la policía. No tenía energía para discutir con nadie. Estaba exhausto, física y mentalmente agotado. La recepcionista se quedó atónita durante mucho tiempo. Su mirada pasó de sorpresa a duda y luego a lástima. Por favor, espere un momento. Lo revisaré de inmediato. Rápidamente me dio el número de la habitación. También me preguntó si necesitaba ayuda. Sonreí y negué con la cabeza. Recogí mis cosas y subí las escaleras. Sandra no me hizo esperar mucho. Estuve parado fuera de la puerta durante menos de 40 minutos cuando la puerta se abrió. Makoto estaba allí, sosteniendo el pomo de la puerta, luciendo abatido. Detrás de él, una mano delgada descansaba en su brazo. Una voz llegó. Makoto, gracias, pero lo siento. Realmente no podemos hacer esto. ¿Gracias? ¿Gracias por qué? ¿Lo siento? ¿Por qué lo sientes? Parecía un código secreto entre ellos. Una expresión de tristeza apareció en el rostro de Makoto. Sandra, yo, Alex. El aire pareció congelarse en ese momento. La mano de Sandra, que estaba en el brazo de Makoto, se retiró como si se hubiera quemado, pero no salió de detrás de Makoto. Pregunté, ¿no te vas? Alex. El rostro de Sandra estaba pálido. Su voz temblaba. La mía también. La mano que tenía detrás de mi espalda estaba temblando. Pensé que estaba mentalmente preparado y podía manejar esto con calma, pero cuando llegó el momento, me di cuenta de que apenas podía mantenerme en pie. Sentí que toda mi fuerza desapareció en un instante, y débilmente pregunté, ¿dónde está el coche? En el estacionamiento subterráneo.
Vámonos. Mi brazo, en un cabestrillo, accidentalmente golpeó la pared. El dolor me hizo jadear. Alex. Sandra se apresuró a sostenerme. Gruñí. No me toques. Pero ella mantuvo la cabeza baja, obstinadamente negándose a escuchar. Levanté la mano, con la intención de empujarla. De repente, Makoto dio un paso adelante, tirando de Sandra detrás de él. ¿Qué vas a hacer? Me burlé. ¿Hacer qué? ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Golpearla? Se erguía alto, como un defensor de la justicia, frente a Sandra y me dijo, no te dejaré tocarla. Asentí. Está bien. Entonces quédate con ella. Solo recuérdale que se divorcie de mí primero. Sandra soltó la mano de Makoto y gritó, Alex, vámonos a casa. Makoto, sintiéndose herido, dijo, estoy tratando de ayudarte. Sandra dio un paso atrás. Makoto, no tengo nada que ver contigo. No necesito tu ayuda. Ni siquiera le dio una mirada a Makoto. Solo me miró a mí. Y volvió a hablar. Alex, vámonos a casa. Alex, puedo explicarlo. Ayer fue el cumpleaños de Makoto. No tiene amigos aquí, así que quería que lo acompañara. Solo pasé su cumpleaños con él. No pasó nada entre nosotros. Estuvo mal mentirte. Y te pido disculpas. Tenía miedo de que te enfadaras y pensaras demasiado. Me equivoqué. Si te importa, no volveré a verlo. Es solo un amigo. Alex, por favor no me ignores. Di algo, ¿de acuerdo? No me asustes. Desde que llegamos a casa, Sandra ha dicho mucho. Explicaciones, disculpas, autocrítica. Quería hablar. Pero sentía como si mi garganta estuviera llena de algodón. No podía decir ni una palabra. No sabía por dónde empezar. O qué decir. Finalmente, dije, palabra por palabra, Sandra, divorcémonos. Mis palabras hicieron que Sandra temblara violentamente. Ella apretó el dobladillo de su ropa y cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, parecía que había suprimido sus emociones abrumadoras. Dijo, no pasó nada entre nosotros. Solo bebimos y charlamos. Alex, no seas así, ¿de acuerdo? Sé que estás enojado. Me equivoqué. No debería haber salido con él. Pero tienes que creerme, no hice nada para traicionarte. ¿Qué significa traicionarme? Dije con calma, probablemente se abrazaron, ¿verdad? Tal vez incluso se besaron. Hueles a humo, y aquí. Señalé sus labios, una marca de mordida. Sandra se quedó atónita, sus labios se tensaron. La miré con tristeza. ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Pillados en la cama? Estuvieron en la misma habitación toda la noche. ¿Cómo esperas que te crea? Sandra, ¿cómo puedo confiar en ti? La cabeza de Sandra cayó en derrota. Cerró los ojos, sus pestañas temblaban suavemente, su voz se ahogó al decir, Alex, me equivoqué. No sé qué me pasó. Perdí la cabeza, pero te juro que no pasó nada más entre nosotros. Te lo ruego, por los años que hemos pasado juntos, dame otra oportunidad. Además, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Ella tomó mi mano y la colocó sobre su estómago. Me quedé congelado, mirando lentamente hacia su estómago. Confusión. Un momento de confusión. De repente retiré mi mano. ¿Qué dijiste? Estoy embarazada. ¿Cuándo lo supiste? Sandra se quedó en silencio, su mano apretada en un pequeño puño sin sangre. Apreté los dientes, sintiéndome como una bestia atrapada. Mi voz era ronca y temblaba al preguntar, ¿lo sabías pero no me lo dijiste? ¿Lo sabías y aún así pasaste la noche con Makoto? Sandra, ¿qué estás pensando? No quieres a este bebé, ¿verdad? Por Makoto, ¿verdad? Perra, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a usar a este bebé como moneda de cambio ahora? Divorcio. Sandra, no digas ni una palabra más. Este año marca el 7º año de Sandra y yo estando juntos. La gente decía, ¿no están en la picazón de los 7 años? Me reí, solo hemos estado casados por 3 años, pero ya han estado juntos durante 7 años. Tal vez es hora de tener un bebé, pero en realidad, nunca hemos usado anticonceptivos desde el principio. Por un tiempo, Sandra estaba muy ansiosa por esto. No podía entender por qué no podía quedar embarazada. Fuimos al hospital para varias pruebas. Los resultados mostraron que nuestras posibilidades de tener hijos eran bajas. Mis datos estaban todos normales, el problema era con ella. Para evitar que Sandra se viera afectada, siempre que la gente preguntaba por qué no teníamos hijos, yo decía, todavía no he tenido suficiente de los dos, nadie puede quitarme a Sandra. Ambos esperábamos tener un hijo.
Solía imaginar que si un día descubríamos que Sandra estaba embarazada, estaríamos locos de alegría, pero no me lo dijo. Quedó embarazada, se hizo un chequeo, pero no me lo dijo. Ni siquiera necesitaba pensar profundamente, sabía que ella dudaba. Dudaba sobre si tener o no al bebé. ¿Por qué? Por la aparición de Makoto. La aparición de otro hombre la hizo dudar de si quería tener un hijo conmigo. ¡Qué ridículo! ¡Qué patético! Fuertes emociones surgieron a través de mis nervios, ola tras ola. Finalmente, vomité. Me aferré al inodoro, arrodillado en el suelo. Era un dolor que sentía como si mis órganos se hubieran desplazado. Sandra golpeaba la puerta desesperadamente. Ella me suplicaba que abriera la puerta, me suplicaba que saliera. Rogaba suavemente fuera de la puerta, pidiéndome que no bromeara con mi salud. Y yo me sentaba allí, desaliñado, sintiéndome como el hombre más fracasado del mundo. Quería terminar con todo esto con dignidad, pero mi dignidad había sido pisoteada en el momento en que Sandra comenzó a dudar. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. Tal vez estaba demasiado cansado, me dormí rápidamente. Temprano a la mañana siguiente, antes de que me despertara, Sandra había preparado un desayuno completo. Cuando salí, ella se levantó con una sonrisa forzada. Probablemente no durmió bien, se veía terrible, sus labios sin color. En el pasado, me habría sentido con el corazón roto, pero ahora, mi corazón se sentía como una piscina de agua muerta. Alex, come algo, dije sin expresión. Sandra, hablemos. Ella se quedó allí por mucho tiempo, luego finalmente asintió. Está bien, ¿de dónde debería empezar? Le dije a Sandra, te di una oportunidad. Incluso imaginé que las cosas no tendrían que llegar tan lejos. Sandra se quedó atónita, mirándome con algo de confusión. Me reí con sarcasmo. Ese día, Makoto te preguntó, si lo hubieras conocido primero a él, ¿te habrías casado con él? Por esa única frase, te derrumbaste, lloraste histéricamente. Cuando te desmayaste borracha en el sofá esa noche, ya había revisado tu teléfono. Siempre pensé que revisar el teléfono de tu pareja no era una buena acción. Cuando empiezas a hacerlo, ya se ha creado una distancia. Si no hay confianza entre dos personas, ¿por qué seguir juntos? Pero con esa mentalidad, aún terminé haciendo eso. Mis palabras hicieron que Sandra se congelara. Su cuerpo se inclinó hacia atrás ligeramente. Era un intento subconsciente de escapar. Apretó el dobladillo de su ropa, mostrando una expresión suplicante, su débil voz apenas audible. Pero no le respondí. Me froté los ojos doloridos y dije, sí, no le respondiste. Pero no responder también es una respuesta. La sofocante sensación de silencio llenó la habitación nuevamente. Sandra abrió la boca varias veces para hablar. Finalmente, dijo, si viste esos mensajes, deberías entender que nunca crucé ninguna línea con él antes. Solo lo traté como a un amigo. La noche antes de ayer, bebí demasiado, lo que desordenó mis emociones, pero se detuvo ahí. No fue más allá. Alex, realmente no te traicioné. No miré a Sandra, solo exhalé un largo suspiro. El 3 de abril, habíamos acordado ir al cine. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que fuimos. Compré las entradas, reservé un restaurante y estaba realmente emocionado. Pero de repente dijiste que no tenías tiempo porque tu jefe insistió en que trabajes horas extras. Pero en realidad, fue Makoto quien te pidió que fueras a cantar. Todas las noches, hacías 2 postres en casa, uno para dejarme en la noche y otro para llevarte a él en la mañana. La única excepción fue el 14 de febrero, cuando llevaste chocolates de matcha, 13 piezas de chocolate. El ascensor de tu edificio requiere una tarjeta interna. Makoto se quejó de que tomaba mucho tiempo esperar el ascensor cada vez que entregaba comida. Entonces le dijiste a tu jefe que tu esposo necesitaba una tarjeta para recogerte cuando trabajabas hasta tarde, pero en realidad se la diste a él. En tu cumpleaños, después de que me quedé dormido, bajaste las escaleras a medianoche y Makoto te dio una pulsera. Te preguntó si fue el primero en desearte un feliz cumpleaños, y dijiste que sí. Tu entendimiento tácito es, él dice, vamos, y tú dices, vamos. Mencionas un ático, él responde con un 1. Dices que tiene sueño, él dice que el café está en camino. Cuando cambiaste de coche, lo llevaste a él para probarlo. Dijo que alguien pensó que eran pareja y enviaste un emoji de cara avergonzada. Todos los días, de camino a casa del trabajo, chateas con él durante 27 minutos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nosotros hablamos tanto en un día?
excepto durante nuestra luna de miel. La Sandra que chatea con Makoto me es extraña. No, no debería decir extraña. La Sandra de la universidad era así, viva, habladora, incluso un poco infantil. Pero la persona del otro lado ya no era yo. Esa sensación de hormigas royendo mi piel casi me consumió. La cabeza de Sandra colgaba más y más baja. Ella dijo débilmente, solo lo veía como un confidente. Cuando me sentía deprimida, ocasionalmente quería charlar con alguien. Solo estábamos charlando. Alex, ¿qué se necesita para que me creas? Una profunda sensación de impotencia me arrastró hacia abajo. Sandra, ¿hasta qué punto se considera una infidelidad? Tu cercanía, tu entendimiento, es como una guillotina colgando sobre mi cabeza. Es infidelidad cuando cae la hoja o cuando la cuelga sobre mí. La bala ya estaba en la recámara antes de apretar el gatillo. Tuve fantasías. Amo a Sandra. Hemos estado juntos durante 7 años. Recuerdo cada pequeño detalle de lo que hizo por mí. ¿Cómo podría traicionarme por una persona así? Pero cuando apagué mi teléfono y me acosté, supe que algunas cosas no se podían ignorar. Después de ver esos mensajes, después de descubrir todo eso, ¿cómo podría seguir confiando en ti? Cuando te alejas de mi vista y haces algo inusual, sé que vas a verlo. En ese momento, supe que nuestra relación ya había sido enterrada por ti, hasta que Sandra aceptó ver a Makoto una última vez, para beber con él una última vez. Él dijo, tal vez así pueda dejarlo ir. Sandra, ten piedad de mí. Sandra respondió, está bien. En ese momento, el gatillo se apretó. Renací a través de la muerte. Sandra, divorcémonos. Sandra no estaba de acuerdo. Dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier compromiso, excepto divorciarse. Dijo que siempre haría postres solo para mí, almorzaría abajo en mi empresa, vendría a casa a tiempo todos los días y nunca volvería a entrar en el café. Viendo su figura ocupada y ansiosa por complacer, me sentí muy triste. Todo esto era innecesario. Nunca me gustaron las compensaciones después del hecho. Divorciarse es difícil. Solo me di cuenta de lo difícil que es cuando quise divorciarme. Cuando una de las partes no está de acuerdo, tienes que presentar una demanda. Desde la presentación hasta el juicio, lleva al menos un mes. Si no hay una falta grave, el primer juicio no concederá el divorcio. Entonces tienes que esperar 6 meses y presentar nuevamente. ¿Se concederá la segunda vez? Probablemente, tal vez, quizás. Es tortuoso, así que decidí mudarme. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Ignoré las palabras de Sandra y continué metiendo mi ropa en la maleta. Ella se volvió loca, arrojando mis cosas por todas partes. ¿Qué más quieres de mí? Ya he admitido mis errores, pedido disculpas y prometido que no habrá una próxima vez. ¿Por qué sigues sin perdonarme? ¿Soy tan imperdonable? ¿No puedes darme una sola oportunidad por todos nuestros años juntos? Alex, te lo ruego, ¿no podemos estar bien? La ropa en mi mano se arrugó por mi agarre. La arrojé con fuerza al suelo. Sandra, te lo ruego también, deja de disgustarme. Sandra se asustó, retrocediendo con los ojos enrojecidos. Se agarró el estómago y se sostuvo del marco de la puerta. No me divorciaré de ti. Estoy embarazada. No puedes divorciarte de mí. Eso fue lo último que dijo antes de desmayarse. Amenaza de aborto, si los síntomas empeoran, podría llevar a un aborto. El diagnóstico del médico fue debido a la agitación emocional y al exceso de preocupaciones. Sus padres llegaron apresuradamente. Me regañaron duramente. Cuestionaron cómo estaba cuidando a Sandra. Preguntaron si la estaba maltratando, causándole estrés. Estaba demasiado cansado, demasiado agotado para siquiera hablar. Sandra los miró nerviosamente y dijo: Papá, mamá, deténganse. Alex. Lentamente levanté la cabeza, mirando a la familia de 3 frente a mí. Quiero divorciarme de Sandra. ¿Qué dijiste? Dije que quiero divorciarme de Sandra. Desgraciado. Su papá se enfureció y lanzó un puñetazo a mi cara, pero le agarré el brazo con fuerza. Sandra gritó, tratando de intervenir, pero su mamá la detuvo. Lo has consentido demasiado. Estás embarazada y él quiere divorciarse. ¿Tiene a alguien más afuera? Sandra se quedó quieta. Me reí con sarcasmo y dije: Sandra, este matrimonio se terminó. Por este alboroto, todos se enteraron de mi deseo de divorciarme de Sandra. Al principio, mis padres no entendían, hasta que les dije la verdadera razón. De repente, todos guardaron silencio. Los padres de Sandra tampoco vinieron a buscarme. Seguramente supieron la verdad. Solo Sandra persistió.
Durante su estadía en el hospital, me llamó muchas veces, pero no respondí ninguna. Luego llamó a mis padres. Al principio, su tono no era bueno, pero a medida que Sandra mostraba debilidad y mencionaba repetidamente al niño, mis padres dudaron. Tal vez, déjalo pasar. Después de todo, Sandra está embarazada. Capítulo 9 Sí, Sandra está embarazada. Todos piensan que esto debería ser una carta de inmunidad, pero en realidad, es la última gota que colmó el vaso. La amaba tanto. Esperaba con ansias la llegada de nuestro hijo, pero ella me apuñaló por la espalda, sangrando profusamente, lo suficientemente profundo como para ver el hueso. La sensación de ser traicionado por alguien a quien amas me atormenta cada segundo. La odio. Ya no confío en ella. ¿Cómo puedo pasar el resto de mi vida con ella? ¿Tengo que esperar hasta que el matrimonio se pudra hasta el núcleo para terminarlo? Sandra estuvo en el hospital durante 15 días. Makoto la visitó una vez. Llevó una canasta de frutas y flores, diciendo que estaba allí para verla, pero por primera vez, Sandra lo miró fríamente. Vete, no vuelvas. Makoto guardó silencio durante unos segundos. Luego forzó una sonrisa y preguntó, ¿qué quieres decir? No respondes a mis llamadas ni mensajes. ¿Qué? ¿Ni siquiera podemos ser amigos? ¿El señor Wang todavía tiene un malentendido? Puedo ir a explicarle. Yo, Makoto. Sandra lo interrumpió. No nos contactemos más. No lo habría sabido, pero Makoto vino a decírmelo él mismo. Fumaba, su rostro lleno de desesperación. Pensé que podía ganártela. Solo llegaste un poco antes que yo. Pero ahora, he perdido. Me rindo. Ella es tuya. Su autocompasión me hizo reír. ¿Sandra te envió? Makoto sonrió con amargura. Su último pedido para mí. Por supuesto que lo cumpliré. ¿En serio? ¿Un amor profundo sin arrepentimientos? Llamé a Sandra, tan pronto como respondió. Dijo, Alex, pronto me darán de alta. Vendrás a buscarme, ¿verdad? Dije, abórtalo. ¿Qué? El bebé. Sandra lloró, sollozando incontrolablemente. ¿Me odias tanto que quieres matar a nuestro hijo? Sandra, hablé con calma. Si tienes este hijo, y algún día te pregunta por qué sus padres se divorciaron, ¿qué le dirás? Sí, ya sea durante su embarazo o lactancia. No puedo divorciarme de ella aunque presente una demanda, pero esos periodos pasarán. Y definitivamente me divorciaré de ella. Sandra dijo con voz entrecortada. ¿Por qué? Ya te he pedido disculpas. Me he humillado. Te he suplicado en lágrimas. ¿Qué más quieres? Solo por cometer un error. ¿Merezco una sentencia de muerte? ¿No puedes darme una oportunidad? Alex, ¿tu corazón está hecho de piedra? Esta fue la primera vez que colgó decisivamente. Dijo, no abortaré al bebé. Y no me divorciaré. Capítulo 11 Sandra fue dada de alta del hospital. Volvió a casa pero no me contactó. Sin embargo, su madre me llamó repetidamente. Al principio, su tono era amable. Luego, se enfadó y avergonzó. Alex, eres un hombre. ¿No puedes ser un poco más indulgente? Sandra solo tenía un amigo masculino. No pasó nada en realidad. ¿Realmente tienes que ser tan implacable? ¡Qué feo! Ya me había preparado para algo peor. Pero luego llegó la noticia de que la madre de Sandra estaba hospitalizada. ¿Qué pasó? Le pregunté a un amigo. Sacudió la cabeza. No estoy seguro. Parece que tuvo una pelea con el papá de Sandra. Nadie sabe la razón exacta. ¿Cómo está ahora? Está despierta, pero llorando y gritando, diciendo que quiere morir. Suspiré aliviado, contento de que estuviera despierta. Mi mamá preguntó, ¿no vas a visitarla? Estaba ocupado con el trabajo y no levanté la vista. No, ya que he decidido separarme. No tiene sentido dar falsas esperanzas. Es extraño. Parece que las personas pueden crecer de la noche a la mañana. Al principio, pensé que la traición de Sandra me haría querer morir, que estaría en un dolor insoportable, pero a medida que pasaban los días, no dolía tanto. Empecé a enfrentar la realidad de que mi matrimonio había fracasado. No planeaba visitar a la madre de Sandra, pero ella me llamó, diciendo que quería verme. No quiero decir nada más. Alex, solo tengo algunas cosas que quiero decirte. Su voz era triste y ronca. Me hizo dudar durante mucho tiempo, pero al final, fui. En solo unos días, la madre de Sandra se veía visiblemente demacrada, y Sandra también. Había perdido mucho peso. Parecía que podría colapsar en cualquier momento, perdida, desamparada, con dolor. Dijo, Alex, gracias. Gracias por venir a ver a mi mamá. Asentí con la cabeza y entré en la habitación del hospital. El padre de Sandra engañó.
Más precisamente, encontró el amor verdadero y quiere divorciarse. Y su supuesto amor verdadero es 2 años menor que Sandra. Dijo que nunca se había sentido tan en sintonía con alguien antes. Comen juntos, pescan juntos, viajan juntos y tienen conversaciones interminables. Dijo que se siente vivo nuevamente. Dijo que ha sacrificado toda su vida por esta familia. Así que ¿por qué no puede vivir para sí mismo una vez? La madre de Sandra se agitó más mientras hablaba. Dijo que solo siente responsabilidad hacia mí y hacia esta familia. Somos yo y esta familia los que lo hemos atado. ¿Cómo se atreve? ¿No ha pensado en mis sacrificios? ¿Cómo puede negar todos nuestros años juntos con solo unas pocas palabras? Está engañando, y aún así intenta hacer que suene tan noble. No los dejaré estar juntos. Preferiría morir antes que dejarlos estar juntos. Si quiere divorciarse de mí y estar con su nueva amante, no hay manera. La madre de Sandra agarró mi mano, temblando. Alex, ¿me entiendes? ¿Verdad? ¿Sabes por lo que estoy pasando? No, solo tú sabes lo que he pasado. Él me está empujando a la muerte. Con sus palabras, finalmente entendí por qué quería verme y contarme todo esto. Resulta que realmente no puedes entender el dolor hasta que te sucede. Antes, ella pasó por alto casualmente el error de Sandra, diciendo que era solo un conflicto menor, y me culpó por ser mezquino. Pero ahora, cuando le está sucediendo a ella, dice que la está empujando a la muerte. No ofrecí consuelo ni la pisoteé cuando estaba caída. Después de que terminó de hablar, aparté su mano. Frente a su mirada esperanzada, dije con frialdad, descanse bien, tengo cosas que hacer. Así que me voy ahora, Alex. Cuando salí de la habitación del hospital, Sandra estaba parada afuera. Me miró con anhelo en sus ojos. ¿Podemos hablar? ¿Hablar? ¿Hablar de qué? Incluso con el divorcio. Solo quería resolverlo, no hablar sobre ello. Tengo 2 preguntas para ti. Primero, si tu papá no hubiera mencionado el divorcio pero tuviera una amiga cercana, ¿empatizarías con tu papá o sentirías lástima por tu mamá? Segundo, la relación cercana de tu papá con esta mujer no comenzó ayer. ¿Por qué mencionó el divorcio ahora? Después de decir esto, ignorando las emociones contenidas de Sandra, me alejé. El padre de Sandra estaba decidido. Estaba dispuesto a dejar todo atrás solo para divorciarse. Esto sorprendió a todos. Durante mucho tiempo, una familia amorosa y un buen trasfondo eran las etiquetas de Sandra. Nunca había enfrentado dificultades en su familia. Su padre era alguien a quien admiraba y dependía. Siempre decía que quería casarse con alguien como su padre. En cuanto a su madre, gentil y calmada, era alguien a quien Sandra aspiraba a ser. Después de graduarse, utilizó las conexiones de su familia para entrar en una empresa y ahora es gerente de nivel medio, así que no había enfrentado muchas dificultades sociales. La única verdadera turbulencia probablemente fue nuestro divorcio. Entendía a Sandra, sabía que estaba equivocada, pero no pensaba que estaba tan equivocada. Eligió admitir su error, pensando que solo admitirlo sería suficiente. ¿Qué tiene de malo? Pero la situación de su padre parecía despertarla de repente. No me había contactado en muchos días, pero solía aparecer afuera de nuestro vecindario. Su coche estaba estacionado allí durante horas, hasta que un día me llamó. Nos sentamos en un banco al borde del camino. Después de un largo silencio, Sandra habló. He pensado mucho en las preguntas que me hiciste. Luego le pregunté por qué quería el divorcio ahora. Dijo que era porque la actitud de mi mamá lo hacía sentir que tener una amiga cercana era aceptable. También pensó que yo podría entender que se enamorara de otra persona y no lo culparía, porque hice lo mismo, dado que era así. Pensó que no nos importaría si pedía el divorcio. Mientras Sandra decía esto, sus manos temblaban, su voz también. Fui a ver a esa chica, tratando de persuadirla de romper con mi papá. Pero esa chica dijo, ¿no tienes tú también un amigo cercano? Ni siquiera querías tener un bebé por él. La única diferencia es que no fuiste lo suficientemente valiente. En ese sentido, deberías aprender de tu papá. ¿Cómo pudo hacer eso? Estaban enamorados todo este tiempo. Y el día antes de pedir el divorcio, abrazó a mi mamá antes de irse. Sandra enterró su rostro en sus manos. Lloró. Lloró por la traición de su padre a su matrimonio y familia, pero sus lágrimas no despertaron ninguna lástima en mí. Alex, ¿me odias tanto? Mi mano en el banco se apretó. Una espina me pinchó el dedo, causando dolor. Recordé esas experiencias desagradables. Al principio, estaba triste. Descubrir que tenías un amigo cercano me puso muy triste. Más tarde, cuando él confesó y no respondiste, me confundí. Pensé, al menos no me habías traicionado, ¿verdad? Pero no cortaste los lazos. Continuaste haciendo esas cosas, lo que me hizo sufrir.
hasta que aceptaste encontrarte con él esa noche. De repente me sentí aliviado. Dicen que la persona involucrada es la última en verlo. No respondiste a su confesión, no porque no quisieras, sino porque no podías. Así que te derrumbaste, te sentiste miserable y lloraste, incluso sabiendo que él tenía sentimientos por ti. No mantuviste la distancia porque no podías dejarlo ir. Aceptaste beber con él porque tenías otros pensamientos. ¿Qué te detuvo? Probablemente tu último fragmento de decencia moral. Sandra, cuando me di cuenta de que te gustaba él, te odié. Sandra me miró con dolor en sus ojos, pero sentí una sensación de alivio. Pero todo eso está en el pasado. El odio es un sentimiento demasiado intenso. Hiere a otros y a uno mismo. No es necesario. Sandra, si realmente sientes pena por mí, entonces acepta el divorcio de una vez y dejemos algo de dignidad para ambos. Al final de nuestra conversación, Sandra se secó las lágrimas. ¿Tienes tiempo mañana? Acompáñame a abortar. Considera que es la última vez que estarás conmigo. Sandra y yo nos divorciamos en una mañana soleada. Ella preguntó, ¿podemos seguir siendo amigos después del divorcio? Negué con la cabeza. Mejor no. Ambos necesitamos comenzar de nuevo. Sandra quería sonreír, pero al final, lloró. Alex. Lo siento. Acepté esas 3 palabras con calma. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Los padres de Sandra todavía estaban causando problemas. Escuché que su padre ya había establecido un hogar en otro lugar. Su madre discutía y maldecía todos los días, pero no podía cambiar la determinación de su padre. Entonces comenzó a culpar a Sandra, diciendo que fue Sandra quien dio el ejemplo y que influenció a su padre. Una escena dramática tras otra. No necesitaba verlo yo mismo. Innumerables personas me lo contaban. Al principio, todavía me encontraba con Sandra ocasionalmente, pero cada vez menos, porque los escándalos de su madre afectaron tanto la carrera de su padre como su propio trabajo en diferentes grados. Algunos suspiraban, otros se burlaban, otros miraban el drama. Incluso mi mamá no pudo evitar decir, es bueno que te salieras de ese lío temprano, o nosotros también nos habríamos visto afectados. ¿Qué le pasa a esa familia? No dije nada al respecto. Más tarde, me encontré con Makoto una vez. Él tenía una nueva relación. Me pidió disculpas, hablando de su tonta juventud y de cómo lo ha superado ahora. Su rostro estaba lleno de alivio, como si quisiera reírse de nuestras rencillas. Me pareció ridículo. ¿De verdad estás pidiendo disculpas? ¿O solo buscando algo de consuelo psicológico? Señor Ito, no tengo la obligación de hacerte sentir mejor porque realmente destruiste mi matrimonio y mi familia. Esta culpa es tuya para llevar. Todo lo que necesitaba hacer era cortar el lastre y seguir adelante. Tenía mi trabajo y mi familia. Un matrimonio fallido solo podría herirme por un tiempo, pero nunca me haría sufrir de por vida. La clave era seguir adelante a tiempo. Capítulo 15, la perspectiva de Sandra La primera vez que Sandra conoció a Makoto fue poco después de que su café abriera. Para entregar la comida a tiempo, le pidió a Sandra que le permitiera usar el ascensor interno de la empresa. Sandra aceptó. Más tarde, se preguntó a sí misma si habría aceptado si fuera otra persona. Probablemente no, porque Makoto llamó su atención, una mirada, y no pudo olvidarlo. La segunda vez que se encontraron, Makoto le agradeció comprándole una taza de café. Así que Sandra le dijo a su jefe que consiguiera una tarjeta adicional para su esposo, y él le dio una galleta especial que hizo con una receta secreta. Este ir y venir llevó a Sandra y a Makoto a conocerse. Los pedidos de té de la tarde de su empresa fueron para Makoto. Intercambiaron información de contacto. Una vez, ella fue a hacer senderismo y se encontró con Makoto, quien también lo disfrutaba. Sandra sintió una sensación de comodidad que hacía tiempo no sentía. Makoto dijo, ¿vamos a hacer senderismo juntos a partir de ahora? Sandra sonrió, pero no aceptó. Sentía que no estaba bien, pero al final aceptó porque se encontraron de nuevo en un concierto. Un concierto al que Alex se suponía que debía asistir con ella, pero lo canceló por trabajo. Sandra no lo dijo, pero estaba decepcionada. La presencia de Makoto llenó esa decepción. Descubrieron que tenían tantos intereses similares. Esa compatibilidad fascinó a Sandra. En una conversación casual, mencionó que hacía postres para Alex todos los días. Makoto estaba celoso. Si una mujer me hiciera postres todos los días, la amaría con locura. El corazón de Sandra se aceleró. ¿Te hago algunos? ¿De verdad? Por supuesto. Sandra pensó que no tenía importancia, solo hacer una porción más. Así que más tarde, en San Valentín, Makoto dijo, ser soltero tanto tiempo,
No soporto el olor del amor. Un empleado llamado Xiao Li recibió 13 piezas de chocolate de matcha hoy. Estoy tan celoso. Me dan ganas de enamorarme. Sin pensarlo, Sandra respondió. ¿Necesitas estar enamorado para recibir chocolates? Te doy algunos. Sandra no pensó mucho. En ese momento, ¿esperaba que Makoto no se enamorara? ¿Sandra quería a Makoto? Probablemente sí, pero si este gusto estaba relacionado con el amor. Sandra no lo había pensado, pero sabía que el gusto de Makoto estaba relacionado con el amor. ¿Cómo no lo iba a saber? Las mujeres son más sensibles a estas cosas, pero no quería que Makoto lo dijera. No podía darle a Makoto lo que quería, y no quería hacerlo. Tenía una familia feliz y un esposo amoroso. Para ella, Makoto solo podía ser un amigo, pero Makoto aún confesó al final. Esto hizo que Sandra sintiera un dolor inmenso, tanto que no quería ver a Alex, como si la existencia de Alex fuera un obstáculo. Sandra no respondió a Makoto. Makoto fingió no haber preguntado. Continuaron sus interacciones anteriores, pero había diferencias. Por ejemplo, los gestos cada vez más íntimos de Makoto. Por ejemplo, la vacilación de Sandra sobre tener al bebé. Sandra estaba embarazada. Medio mes después de que Makoto hizo esa pregunta. Debería haber estado feliz. Debería haberle dicho a Alex de inmediato, pero no lo hizo. Se sentó en el coche durante una hora, rompió el diagnóstico y fue a reunirse con Makoto para cantar. Sandra estaba confundida, pensando y pensando. El bebé, Alex, Makoto, necesitaba pensarlo bien. Esa noche, perdió el control. Se abrazaron y besaron. Makoto le desabrochó la ropa. Solo faltaba el último paso. Sandra lo empujó. No. Dijo. Ahora no. No había decidido aún. Estaba casada. Estaba embarazada. Necesitaba más tiempo. Pero no sabía que se había quedado sin tiempo. Porque Alex lo descubrió. Cuando Sandra abrió la puerta y vio a Alex, su corazón se hundió. Al principio, Sandra no pensó que fuera serio. O más bien, se engañó deliberadamente a sí misma. Solo hizo un amigo con el que se llevaba bien. No engañó. No traicionó a Alex. Alex podía estar enojado, molesto. Ella se disculparía, pero eso era todo. ¿Divorcio? Eso era demasiado. Desde que Alex lo descubrió, las emociones de Sandra estaban tensas, saltando constantemente entre la culpa y la irritación. Cuando Alex estaba triste y herido, se sentía culpable, pero cuando él seguía mencionando el divorcio, se irritaba. Solo cometió un error no tan grave como para ser imperdonable. ¿Por qué no podía perdonarla una vez? Sandra no entendía, hasta que su papá pidió el divorcio. Durante ese tiempo, Sandra estaba de mal humor. Su mamá se quejaba con ella, quejándose de que Alex era inmaduro, poco comprensivo. No fue gran cosa, pero lo hizo parecer como si el cielo se estuviera cayendo. La vida no es una novela ni una fantasía. No puede ser siempre perfecta. Cada familia tiene sus problemas. Nadie es completamente limpio. Para seguir adelante, a veces tienes que hacer la vista gorda. Esto se dijo en la mesa. Su papá reflexionó un momento y dijo, entonces, ¿crees que esto no es gran cosa? Su mamá no lo encontró extraño. Solo dijo con indiferencia, por supuesto que no. ¿Qué tiene de malo? Así es el mundo ahora. Así es el mundo ahora. Entonces su papá dijo, me enamoré de alguien más. Divorciémonos. Me iré sin nada. Su papá había estado con esa chica durante 2 años. Había que llamarla chica. Después de todo, era 2 años menor que Sandra. Su papá dijo que era la primera vez que le gustaba tanto a alguien. He sacrificado tanto por la familia y la carrera. ¿No puedo vivir para mí una vez? Escuchando a su papá hablar de su relación con esa chica, Sandra se sintió abofeteada. Qué similar. Su papá y esa chica, ella y Makoto, qué similar. Se sintió despojada y humillada en público, dolorida y avergonzada, pero no podía huir, porque su mamá se desmayó. Si tu papá no hubiera mencionado el divorcio pero tuviera un amigo cercano, ¿empatizarías con tu papá o sentirías lástima por tu mamá? La relación de tu papá con esta mujer no comenzó ayer. ¿Por qué mencionó el divorcio ahora? Las 2 preguntas de Alex fueron un llamado de atención. Sandra finalmente entendió, solo sientes el dolor cuando el cuchillo está en tu propia carne. Lo que la hizo decidirse por el divorcio fue el grito histérico de su mamá, eres igual que tu papá. Las mismas excusas para engañar. Repugnante. Alex dijo, ¿puedes dejar de disgustarme? Dijo, al menos tu papá admite que se enamoró de alguien más. Tú ni siquiera te atreves a admitirlo. Sandra, eres peor que tu papá. Sandra temblaba, llorando amargamente. No, no es así, pero, ¿no odiaba a su papá? Sí, no lo entendía. Ni siquiera quería hablar con él.
pensó. ¿Alex la odiaba de esa manera también? Sandra tuvo miedo. Desde ese momento, finalmente comenzó a arrepentirse.